Amén, amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por la palabra? El título, para que quede guardado allí en la grabación y en sus apuntes, para los que acostumbran a tomar apuntes, es la diferencia entre lo viejo y lo nuevo. A usted le va a parecer un poco absurdo ese título. Usted va a decir, ay, ¿cómo no va uno a distinguir lo viejo de lo nuevo? Pero déjeme decirle que hay cosas que parecen lógicas y no son tanto. Hay cosas que parecen de sentido común, pero la gente no lo ve así. Y espiritualmente nosotros debemos entender que hay cosas que tuvieron su vigencia y que cumplieron su objetivo y que ya no tienen vigencia, que son cosas viejas, diga, cosas viejas. Dios todo lo hace nuevo. Lo hizo nuevo a usted como nueva criatura y me hizo nuevo a mí. Pero desafortunadamente hay gente que no alcanza a distinguir entre lo viejo de lo nuevo. Y tengo un ejemplo sencillo. ¿Cuántos conocieron la urbanidad de Carreño? Levanten la mano. Permítame hacer un conteo rapidito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por favor. Ahora, ¿cuántos no conocieron la urbanidad de Carreño? Levanten la mano. Los que nunca han escuchado hablar de la urbanidad de Carreño. Son más. Son más. Es decir, hay un desconocimiento de algo que en un tiempo se instituyó como materia dentro del pensum escolar. Cuando yo era niño, en primaria, daban urbanidad de Carreño y había una cartillita. Había una cartillita que enseñaba las normas de urbanidad y de comportamiento en la calle, en la casa, en un lugar público, en una fiesta, todo. Ese hombre se tomó el tiempo de escribir las normas de urbanidad para una sana convivencia. Porque las normas de urbanidad es lo que pretendían, una sana convivencia. Pero hoy en día no se conoce mucho la urbanidad de Carreño. Y al punto que Carreño decía que era de mal gusto usar prendas rotas o descosidas. El tío de Omaira lo escribió. Que era de mal gusto usar prendas rotas y descosidas. Y déjeme decirle que al día de hoy, una prenda rota vale más que una prenda nueva. O sea que están invertidos los valores. Porque con el paso del tiempo se olvidó que lo viejo es lo viejo, que algo roto o descosido ya cumplió su objetivo. ¿Qué hay que hacer con una prenda rota? Desecharla. Porque el Señor está siendo claro. Él tiene un propósito cuando Él habla de esto, porque está hablando de dos cosas diferentes. Hablando del ayuno, está hablando de la prenda y está hablando de odres nuevos y vino nuevo. Tres cosas diferentes está hablando para mostrar la diferencia entre lo viejo y lo nuevo, que a veces no es tan común entre nosotros y por eso de pronto repetimos errores porque desconocemos los errores antiguos y los volvemos a repetir. Se ha puesto de moda reencauchar las cosas, renovarlas, traer de lo viejo, ponerle un maquillaje, un remiendo y lo presentan como algo novedoso. Eso lo hacen en la música, lo hacen en las modas, lo hacen en la cultura. O sea, es coger y remasterizar una canción vieja y hacerla parecer nueva. Y de pronto las nuevas generaciones no alcanzan a distinguir la diferencia. Pero lo más importante es que Jesús quiere mostrarnos que debemos estar conectados a Él para poder entender la diferencia entre lo viejo y lo nuevo y qué hay que hacer con cada cosa. Amén. Tengo tres ejemplos de la diferencia entre lo viejo y lo nuevo para mostrar cómo eso se debe aplicar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo,
para poder tener una incidencia mayor y tener una vida más agradable y de éxito. ¿Cuál es el éxito de la vida cristiana? Santidad, alcanzar el cielo y la vida eterna. Ese es el éxito. Es decir, lo que aquí vivimos es la preparación para lo que viene. Nuestra vida en la tierra es temporal, es una prueba y debemos superarla, debemos entender los principios y vivirlos, desechar lo viejo, tomar lo nuevo, porque es lo que me va a permitir tener acceso al cielo, a la vida eterna. Entonces, el primer ejemplo que vamos a tomar, dicho por Jesús, es la diferencia entre el nuevo pacto y el viejo pacto. ¿Qué fue lo que dije? Diferencia entre el nuevo pacto y el viejo pacto. Dice que los discípulos de Juan le hacen una pregunta al mismo Jesús. ¿Por qué no ayunan tus discípulos como lo hacemos nosotros y los discípulos de los fariseos? Fíjese que Jesús era asequible, a las personas le podían preguntar. No tenían ningún problema, porque los discípulos de Juan, ellos seguían a Juan. Juan tuvo un ministerio. ¿Cuál era el ministerio de Juan? Con una palabra se puede identificar el ministerio de Juan: arrepentimiento. Cuando a Juan le preguntaron si él era el Mesías, ¿qué contestó Juan? No, yo no soy el Mesías, yo soy una voz que clama en el desierto. Ni siquiera soy digno de desatar el cordón de su sandalia. Dijo, pero el que viene detrás de mí, él hablaba de Jesús. Y recuerde que Juan y Jesús eran familiares, eran primos. Juan era la voz que clamaba en el desierto y su crianza fue sobrenatural, así como fue su concepción. ¿Usted recuerda a los papás de Juan? Elizabeth y Zacarías, ya siendo viejos, ya siendo ancianos, Elizabeth quedó embarazada y tuvo a Juan, pero un ángel vino y le habló: este va a ir delante del Señor preparando el camino. O sea, el ministerio y el propósito de la vida de Juan era preparar el camino al Señor, y Juan predicaba de arrepentimiento. Ahora, Juan no predicaba como de pronto lo hacemos ahora, con palabras bonitas y persuasión. Usaba palabras ásperas: arrepiéntanse, manada de víboras. Imagínense que uno predicara así: arrepiéntanse. Ya el hacha está en la raíz del árbol, si no se arrepienten lo van a cortar. O sea, mucha gente se escandalizaría, pero ese era el ministerio de Juan. O sea, era un ministerio austero. La comida de Juan era langosta, pero no la de mar, sino los grillos grandotes, los saltamontes y miel silvestre. Y su vestido no era de Gino Pascal, y era de piel de camello, y era un vestido rústico. O sea, su ministerio tenía un propósito. Él era el que iba adelante rompiendo. Había necesidad de romper 400 años de silencio de Dios para la humanidad, que daban por sentado el fin del antiguo pacto y el nuevo que iba a comenzar con Jesús. Entonces, los discípulos de Juan aprendieron de Juan austeridad, ayunaban. Los fariseos ayunaban también. Los fariseos eran conocedores de la ley, estrictos, cumplidores de la ley, que cuando ayunaban la ley decía que tenían que hacerlo una vez por semana, pero ellos ayunaban 2 veces por semana. Y cuando ayunaban, entonces se hacían notorios. Dice que demudaban el rostro, me imagino yo que se pintaban ojeras para que la gente dijera: está ayunando, qué santo. Y dice el Señor: ya con ese halago, ya, esa es su recompensa. El Señor dijo: cuando usted ayune, en el nuevo pacto dice: báñese, perfúmese, póngase su mejor vestido, que nadie sepa que usted está ayunando. Mire la diferencia. Los fariseos lo hacían para ser notorios. Y Jesús dice: cuando ayune, ayune en secreto, que tu Padre que ve en los secretos recompensará en público.
De modo que Jesús vino a desmantelar esa estructura que los fariseos, los saduceos, los herodianos y todas esas sectas judías se formaron en los 400 años de silencio, y era un pacto que ya había caducado y tenía que ser desechado para que un nuevo pacto en la sangre de Cristo fuera recibido por la humanidad. De modo que cuando Jesús dice y les contesta a los discípulos de Juan que lo cuestionan porque sus discípulos no ayunan, Él les da un ejemplo. Él contesta con parábolas y les dice, cuando hay una fiesta de bodas y el novio está en la fiesta, no hay motivo para ayunar. O sea, si el novio está y hay una fiesta de bodas, ¿por qué ayunar? O a usted lo invitan a una fiesta de bodas a ayunar. ¿Cierto que no? ¿Qué se hace en una fiesta de bodas? Comer y beber. Comer y beber. Fíjese que el primer milagro que hace Jesús es convertir el agua en vino. ¿Y en dónde lo hace? En una fiesta de bodas. Jesús no era asocial. Él iba a las fiestas que lo invitaban. ¿Sabe que yo al principio tuve problemas con eso, no? Porque uno viene de fiestas donde uno sabe que se mueve, y cuando lo invitaban que un matrimonio, que un tal cosa, uno decía, pero ya sé que voy a encontrar, y a veces no iba. Hasta que un día dijimos, pero ¿cómo nos vamos a ganar a los amigos si no vamos allá? ¿Cómo nos vamos a ganar a esos amigos en los que antes estuvimos y ahora no asistimos a las invitaciones que ellos nos hacen? Entonces yo iba y llevábamos el regalito, y cuando ya comenzaba lo que no nos gustaba, bueno, muchas gracias, hasta luego, pero espérese, no, tranquilo, muchas gracias, nos vamos, pero hacíamos presencia. Y luego, cuando los invitábamos, ellos no tenían pretexto para decir, pero usted no vino a mi fiesta. Yo sí fui a su fiesta. De modo que cuando usted invite a alguien acá y a su vez esa persona lo invita, vaya, pero compórtese a la altura como nueva criatura. No es que llegó la hora loca y el aleluya es el que más loco se pone. No, tampoco. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Entonces Jesús les responde, ¿acaso los que están de fiesta de bodas pueden ayunar? Con esto el Señor no estaba invalidando el ayuno, estaba diciendo que llegaría un tiempo donde sus discípulos ayunarían. O sea, la práctica del ayuno debe ser para nosotros una práctica normal, porque ya el esposo nos fue quitado, está sentado a la diestra del Padre, y ahora es tiempo de ayunar. Y cuando el Señor partió al cielo, pues sus discípulos, ellos tuvieron tiempo de ayunar. Entonces Jesús no está aboliendo el ayuno, sino que son tiempos diferentes donde lo nuevo de Dios viene a cubrir o abolir lo anterior. Jesucristo como hombre cumplió con la ley. Jesucristo como hombre cumplió con el antiguo pacto. ¿Sabe para qué Él cumplió con el antiguo pacto? Para que usted y yo fuéramos libres de cumplir con el antiguo pacto. Porque el pacto que ya caducó, que fue el ayo, la nodriza, aquí lo vimos un domingo anterior, Él tuvo un propósito, fue llevar a la humanidad, a las personas, hasta la cruz de Cristo. Pero venido Cristo ya cambia y el pacto es nuevo, y nosotros debemos ser sensibles para no ponerle remiendos a lo nuevo que Dios está trayendo. O sea que Jesús nunca pretendió remendar el judaísmo, las religiones judaicas, el fariseísmo no. Él hablaba duro contra los fariseos, duro contra los saduceos, que decían que no hay milagros, que no hay ángeles, porque era gente poderosa económicamente dentro de los judíos y como tal tenían importancia. Pero Jesús no se dejaba llevar ni por las apariencias ni por la economía de las personas. Él siempre hablaba la verdad. Amén. Ahora, esto referente al ayuno. El vestido, como hablamos ahora, la urbanidad de Carreño dice que es de mal gusto usar una prenda rota.
ahora se puso de moda, o sea que lo viejo se puso de moda y mucha gente no discierne y hasta paga más por un Levi's roto que por una prenda nueva, porque no saben la diferencia, no conocen la diferencia porque nacieron en otra época, pero Dios es el mismo y su escritura no ha cambiado. Amén. Entonces el vino nuevo, que es el otro ejemplo que usa Jesús, dice que el vino nuevo no se echa en odres viejos. La religión judaica era un odre viejo. ¿Qué pasa con un odre que ya ha contenido vino? Se pone tieso, garrudo, no es flexible. Y el vino nuevo tiene una particularidad. El vino nuevo comienza a fermentar los azúcares de la uva y esos azúcares fermentados generan burbujas. Y esas burbujas generan presión. Entonces comienzan a presionar la vasija o el odre. Si el odre es viejo y es rígido y está agarrudo, se rompe. Y es lo que el Señor dice: si echan vino nuevo en un odre viejo, el odre se rompe y el vino se derrama. O sea que la unción nueva que Dios trae no puede ser contenida en recipientes rígidos, viejos, pasados ya, cumplieron su objetivo, y ahora el vino nuevo tiene que echarse ¿en qué? Odres nuevos. Y déjeme decirle algo: el odre nuevo es usted y soy yo. El odre nuevo soy yo y es usted. Porque dice la Escritura: todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, se desecharon, todas son hechas nuevas. Dios no pone remiendos. Por eso usted ve la historia del cristianismo, del protestantismo con Lutero. Él como monje quiso reformar la iglesia tradicional y no se pudo, no se pudo. ¿Por qué? Porque era un odre viejo, una estructura rígida que no soportaba el vino nuevo del Evangelio. Tuve la oportunidad de mirar un video de un judío de este tiempo, un joven. Usted sabe que los judíos, ellos fueron instruidos en la Torá. O sea, para ellos la Biblia es hasta Malaquías, de Génesis a Malaquías. Para ellos es prohibido y es pecado leer el Nuevo Testamento. ¿Usted sabía? Los rabinos prohíben bajo maldición al que lea el Nuevo Testamento. Dice este judío joven, temeroso de Dios, que él fue inquietado en sueños y el Espíritu Santo le hablaba y lo inquietaba a leer el Nuevo Testamento, pero que él, siendo educado dentro del judaísmo, él no se atrevía, hasta que, pasando por encima de su conciencia, él comenzó a leer el Nuevo Testamento. Y cuando él comienza a leer el Nuevo Testamento, se da cuenta que a ellos les habían ocultado muchas cosas y que el Nuevo Testamento coincide y es la continuación del Antiguo, pero algo nuevo que a ellos les ocultaron. Porque recuerde, cuando Jesús resucitó, ¿qué dijeron los principales sacerdotes? Sobornaron a los guardias romanos y les dijeron: digan que vinieron sus discípulos, ustedes se quedaron dormidos y que sus discípulos se llevaron el cuerpo para hacer creer que había resucitado. Y dice la Escritura, el Evangelio, que eso es lo que hasta el día de hoy se pregona dentro de los judíos. O sea que muchos judíos al tiempo de hoy todavía creen eso porque se les vendió una mentira. Y este judío, cuando tiene esta revelación y se da cuenta que Jesucristo verdaderamente es el Mesías, él públicamente no lo puede hacer porque allá se expone a que lo maten. Sencillamente las religiones, los odres viejos no son tan rígidos que no quieren absolutamente nada de flexibilidad. Pero fíjese, una estructura vieja es para desechar, y este judío entendió que fue engañado toda la vida. Ahora, nosotros tenemos una ventaja y una bendición, que ya nacimos dentro de la gracia. Nacimos dentro de la gracia, nacimos en el nuevo pacto.
donde con solo arrepentirnos son perdonados nuestros pecados. No tenemos que ir y ofrecer el sacrificio de un animalito, que nuestra ropa sea manchada de sangre, sino que sencillamente, doblando nuestras rodillas y pidiéndole perdón a Dios, son perdonados nuestros pecados. Entonces el vino nuevo se deposita en odres nuevos. Es una necesidad imperiosa de ser odres nuevos para poder recibir la unción, lo nuevo de Dios que trae para su iglesia. Pero si el odre está viejo, ¿qué pasa con el odre viejo? Se derrama el vino y se pierde, la unción de Dios se desparrama y el odre se pierde. Y cuando estamos hablando de que un odre se pierde, se está hablando de un alma que se pierde. Y no es lo que Dios quiere. Dios tiene compasión de la humanidad. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esto? Ahora, dentro de este mismo ejemplo, Jesús hace algo extraordinario. Algo que los judíos en su antiguo pacto no podían hacer, que era entrar a la casa de alguien pecador o saludar o comer con alguien pecador. Y en este mismo capítulo Jesús llama a Mateo, el mismo que está escribiendo el Evangelio, lo llama. ¿Qué hacía Mateo antes de conocer del Señor? Era recaudador de impuestos, era un publicano, eran odiados por los judíos porque para los judíos ellos eran traidores. ¿Cómo era que trabajaban para el Imperio Romano y le sacaban los centavitos a los judíos para entregárselos al Imperio Romano? Y no solo le sacaban lo que decía la ley romana, sino que le sacaban el cebellé, un poquito más. Por eso los publicanos eran ricos, porque metían la mano ahí en los impuestos y cobraban de más. Y los romanos sabían, pero los dejaban porque les beneficiaba. O sea que no eran gente agradable a los fariseos, eran detestados de los fariseos. Y cuando Jesús llama a Mateo, dice que come con él. Y que Mateo no solo fue solo, sino que llevó a todos los amigos. Y entonces le dicen, ¿cómo tu maestro come con publicanos y pecadores? Y Jesús responde, los sanos no necesitan de médico, los enfermos sí. Fíjese, Jesús rompió el molde. Ahora él comía con publicanos y pecadores, y fíjese quién es. Mateo, un escritor de un libro del Nuevo Testamento, discípulo de Jesús, que fue sacado de allá del pecado, así como cada uno de nosotros, y ahora estamos en un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Aplauda al Señor por ello. Un segundo ejemplo de la diferencia entre lo nuevo y lo viejo es la diferencia entre la ley y la gracia. ¿Qué fue lo que dije? La diferencia entre la ley y la gracia. Vimos la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En Mateo 5, 21, 22, que hace parte de la parábola, del Sermón del Monte, Jesús establece claramente la diferencia entre lo nuevo y lo viejo con sus palabras. Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho, dígalo viejo, dígalo viejo. ¿Qué fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora lo nuevo dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjese, en la ley de Moisés estaba establecido que el que llegara a matar a otro lo llevaban a juicio. ¿Y cuál era la sentencia de ese juicio? Muerte, muerte. Si alguien mataba a alguien en la ley, tenía que ser muerto. Ahí no había que defensa personal. Lo mató, paga con la vida. Y eso fue lo que estaba escrito en la ley. Era una ley rígida. Ahora Jesús dice,
Eso es lo que dice la ley. Ahora lo que yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano ya debe ser llevado a juicio. Y sabe que para nosotros enojarnos es algo tan simple, tan sencillo y tan cotidiano que no alcanzamos a medir la gravedad de un enojo. ¿Por qué el Señor va al enojo y no al asesinato? Porque la raíz de un asesinato es el enojo. Mire cómo Caín mató a Abel. ¿Por qué razón Caín mató a Abel? Porque Caín se enojó con Dios. Ni siquiera contra Abel, se enojó fue con Dios. Porque cuando llevaron ofrenda, Dios se agradó de Abel y de la ofrenda, pero de la de Caín y de él no se agradó. O sea, ¿qué culpa tenía Abel del enojo de Caín? ¿Y quién pagó los platos rotos? Abel. ¿Pero dónde comenzó ese asesinato? Con un enojo. Entonces el Señor, mire, en la gracia, previene el asesinato diciendo no se enoje. Porque cualquiera que se enoje ya puede ser llevado a juicio. O sea, Él previene la causa del asesinato. Dice Pablo, no se ponga el sol sobre tu enojo ni deis lugar al diablo. No ponerse el sol sobre el enojo significa que yo no debo dejar pasar un día enemistado con alguien, con mi cónyuge, con mi hijo, con un hermano. No debo. Porque en el momento en que yo dejo pasar un solo día de enojo, doy lugar al diablo. Y Dios no nos va a tomar por inocentes sabiendo que ya Él dejó en la gracia el que perdonemos. Ninguna ofensa es suficiente para no perdonar a una persona. Si Dios nos perdona, ¿por qué no vamos a perdonar a otros? Si lo que hemos recibido de perdón ha sido muchísimo comparado con lo que nos puede hacer una persona. Ahora, allí mismo también habla de cualquiera que diga necio o tonto o bobo a alguien, dice que ya debe ser llevado ante el concilio para ser juzgado. Y se ha vuelto común el llamar bobo, tonto, estúpido, idiota, y esas palabras son comunes de pronto en el lenguaje. Pero el Señor dice, no, nadie es tonto. Es más, dice la Escritura que por tonto que sea el que transite por este camino, no se extraviará. O sea que ni siquiera eso debe ser para nosotros motivo de ofender a una persona porque sea falta de entendimiento, tonto. Hay personas que nacen con ciertas discapacidades mentales, pero Dios es soberano y Él sabe por qué hace cada cosa. Entonces no puedo en mi vocabulario, en mis palabras, llamar tonto o fatuo a alguien o llamarlo necio. ¿Sabe que a veces somos ligeros de decirle a las personas necia? No sea necia, no sea necio. Mire, aquí está diciendo, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable. O sea que las palabras no son inofensivas, las palabras no son inocuas, las palabras, ellas conllevan una responsabilidad. No sea cabezón. No sea cabezón. Bien. Hay un segundo ejemplo de la diferencia entre lo nuevo y lo viejo, entre la gracia y la ley. Mateo 5:27. Mateo 5:27, que dice del 27 al 30. Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, diga lo viejo, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Fíjese, antes para que fuera catalogado como pecado tenía que consumarse el acto del adulterio. Tenía que haber
la consumación del acto para que fuera culpable. Pero Jesús nos la pone más difícil. Él se va a prevenir el adulterio y dice: cualquiera que mira para codiciar, hombre o mujer, porque ahora es lo mismo, las mujeres codician, los hombres codiciamos, cualquiera que mira ya adulteró en su corazón. O sea que Jesús va a la raíz y va a la fuente para prevenir. Un día, en un congreso juvenil, escuché a un pastor joven decir lo siguiente y me pareció curioso el ejemplo, me pareció espectacular. Dijo: nadie adultera de la noche a la mañana. Dijo: no es que va corriendo una chica por aquí y un chico va corriendo por la otra calle y ¡pum!, se chocan en la esquina, caen al suelo y adulteraron, fornicaron. Dijo: así no ocurre. Todo pecado comienza aquí. Entra por los ojos, por los oídos, por el olfato o por el tacto. El pecado se consuma cuando yo lo alimento. Entonces Jesús va a la fuente, dice: no codicie, no alimente el pecado y usted no va a estar pecando. Y dice: y si tu mano o si tu ojo o lo que sea es ocasión de caer, dice: córtalo. No es literal, no es que ahora en 8 días tengamos aquí poco de convaleciente, no. Porque hay gente que lo malinterpreta literal. Se trata de prevenir. Se trata de prevenir. Sí, se trata de prevenir. O sea, aquí no hay literalidad. Él está usando una exageración para decir qué tan grave dice, y que todo tu cuerpo se ha echado en el infierno. O sea, fíjese, él está previniendo, es un castigo mayor. Ahora, en Mateo 5:33 también hay un ejemplo entre lo viejo y lo nuevo, y yo quiero que usted lo entienda. Mateo 5:33 al 37. Además habéis oído, dígalo viejo, que fue dicho a los antiguos: no perjurarás. ¿Qué es perjurar? Jurar, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Eso fue lo viejo. Ahora lo nuevo. Siguiente. Pero yo digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás. O sea, el cabezón no puede jurar por la cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, ¿cómo va a ser? Sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Yo recuerdo que de niño era costumbre para nosotros jurar y decir: por Chuchito lindo. Por Chuchito lindo jurábamos nosotros. Y siempre que uno jura, está encubriendo algo. Porque si uno no ha hecho nada malo, no tiene por qué jurar. Eso es lo que yo puedo entender de lo nuevo. Yo no tengo por qué jurar que mi hablar sea sí o no, y debo aprender a hacer honor a mi palabra. ¿Sabe que hoy en día es escaso el que las personas hagan honor a la palabra? Comprometen su palabra y les da lo mismo cumplirla, aún habiendo un papel de por medio. ¿Es cierto o no es cierto, mis hermanos abogados? Que aún teniendo algo escrito, la gente dice: no, yo no tengo por qué cumplir eso, no, fui engañado, estaba así, aún teniendo cosas escritas. Si hay algo que nosotros debemos aprender a darle valor, es a la palabra. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Yo he aprendido a regalarme el no. Porque cuando uno dice sí a todo, se mete en una cantidad de problemas si es cumplido. Usted se compromete a tantas cosas, no puede cumplirlas.
Algunas las podrá cumplir y otras no. Y el Señor dice, cualquier cosa que no sea sí o que no sea no, dice, de mal procede. Es que cuando usted dice, ¿quién sabe? Está pecando. Cuando usted dice, tal vez, a lo mejor, ¿quién sabe? Está pecando. Su hablar tiene que ser sí y tiene que hablar y tiene que ser no. No se necesita jurar por nada. Pero para llegar a ese nivel, usted tiene que hacer valer su palabra. Que usted diga, voy y va. Que usted le prometió a su hijo, si usted hace eso, lo voy a castigar, castíguelo. Repréndalo. Pero ¿sabe por qué los muchachos se pasan por la faja a los papás? Que los amenazan, le voy a dar, y el muchacho hace la pilatuna y lo que recibe es una cantaleta, no le dan. A mí me dieron. Dios mío, yo sí recibí palo. Pero déjeme decirle que en una época determinada es efectivo el palo y la corrección física. Llega un momento donde ya a los muchachos les da lo mismo que los castiguen o no. Que su sí sea sí y su no sea no. Eso es lo nuevo. No es jurar por absolutamente nada. Diga, eso es de lo viejo. Lo mío es mantener la palabra. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Ahora, otro ejemplo dentro de esto, de la ley y la gracia. Mateo 5, 38 al 42. Mateo 5, 38 al 42. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, ayúdeme a leer, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Escúcheme bien esto. La ley del talión, que es la que reza ojo por ojo, diente por diente, fue instituida en la ley para que hubiera un equilibrio. Es decir, cuando la ley del talión se instituyó, se pretendía que hubiera justicia. Es decir, era justo que si yo en un pleito le quitaba un diente a mi hermano Anderson, él iba y me exponía allá, decía, él me tumbó un diente, entonces ahora usted túmbele un diente. Pero ¿cómo tiene uno tanta puntería de tumbar un solo diente? Le tumba toda el frente. Entonces ya la ley del talión pretendía hacer justicia, pero nunca la justicia humana es igual a la justicia divina. La justicia humana, la venganza, porque eso es lo que se llama es venganza, siempre va más del agravio. Entonces Jesús, previniendo esa venganza, porque la venganza solo pertenece a Dios, dice, a su enemigo, ámelo. Al que le hiera en la mejilla, póngale también la otra. Al que le quite la capa, dele también la túnica. O sea, va más allá. Y si lo obligan a llevar 1 milla, la carga, llévela 2. Era una ley romana. Todos los judíos tenían que cargarle la maleta a los romanos por 1 milla. Me imagino que cogían a un fariseo, cárgueme la maleta, y el fariseo contaba, ¿no? 1, 2, cuando llegaba a la milla decía, hasta aquí se la traigo. Porque era estricto cumplidor de ley. Pero Jesús dice, llévela 2 millas, vaya más allá de lo que le pide. Y sabe que esa es una buena disposición para la gracia, hacer más de lo que se nos pide, dar más de lo que se nos requiere. Esa es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Ahora, otro ejemplo de esto mismo, la diferencia entre la ley y la gracia. Mateo 5, 43. Mateo 5, 43 al 46. No, al 48. Mateo 5, 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Siguiente. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de mal? ¿No hacen también así los gentiles? Siguiente. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire, si algo nos cuesta es amar a nuestros enemigos. Porque la ley que era el antiguo pacto mandaba a que al enemigo se le aborreciera. Jesús la abolió y la quitó y dijo: a su enemigo no lo aborrezca, ámelo. ¿Sabe que la única manera de doblegar a una persona así es amándola? Amándola. No hay otra manera de doblegar a una persona mala sino amándola. Porque la persona que es mala y se le devuelve algo bueno dirá: pero no entiendo. Yo le acabo de hacer una maldad, le acabo de quitar, le acabo de hacer este daño, y esta persona, en vez de aborrecerme, me ama y me perdona. Fíjese que el Señor está diciendo: sean santos como vuestro Padre Celestial es santo, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Si nosotros no imitamos el carácter de Dios, no vamos a tener parte en lo nuevo. Porque ningún homicida, ningún vengador podrá entrar en el reino de los cielos. Porque la venganza le pertenece solo a Dios. Y Él dice: y si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué hacen de más? Eso hacen los gentiles, los malos aman a sus malos. Usted mira los grandes capos y ellos amaban a su familia y la protegían. Pero en amar a su familia y protegerla mataban a otras familias. Entonces dice: ¿qué están haciendo de más? Entonces la gracia es poder amar al que me aborrece, bendecir al que me ultraja, al que me persigue. ¿Qué es difícil? Sí, es difícil, pero es la única forma de poder vivir lo nuevo del Señor. Si Dios quiere derramar su vino nuevo, yo debo ser un odre nuevo. El odio, el resentimiento, las contiendas, los pleitos, las divisiones no pueden tener cabida en mí. Tengo que aprender a perdonar y amar a las personas con sus diferencias. ¿Y cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí?, preguntó Pedro. Hasta 7. 7 es bastante, ¿cierto? El Señor le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces el religioso dice: 7 por 7, 49, le añado un 0, 490, y saca la libretica y apunta. Y cuando llegó a las 490 le dice: hasta aquí. Lo que el Señor quiso decir es: todas las veces que tu hermano venga a pedirte perdón, perdónalo. No hay forma de poder retener el perdón en la gracia, porque no seríamos odres nuevos, seríamos odres viejos, rígidos, que no tienen la capacidad de perdonar. Permítame decirle, esto es cristianismo práctico y hay que vivirlo. Si me equivoqué, pido perdón. Que si tengo que hacerlo públicamente, no tengo ningún problema. Sabe que a veces a los pastores se nos idealiza, ¿no? Que estamos muy altos y a veces a la gente hasta le da miedo hablarnos. No, somos gente de carne y hueso. Y yo me he equivocado muchas veces y he tenido que pedir perdón y no tengo ningún problema. Porque yo le digo: yo no tengo maldad en mi corazón. De pronto me he equivocado, he herido, he ofendido, pero no lo he hecho por maldad. No lo he hecho por maldad. No hay cabida en mi corazón para la maldad. ¿Que vienen pensamientos? Sí, Señor. Sabe que el diablo puede poner en tu mente pensamientos malos, pero tú tienes la capacidad de resistir. Dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros.
De modo que lo nuevo, la gracia es el perdón y el amor incondicional hacia los enemigos. Ahora, ¿cuánto más a los hermanos y a los de la casa? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por ello? Aleluya. Gloria al Señor. Hay un tercer ejemplo de la diferencia entre lo nuevo y lo viejo, y es la diferencia entre el cielo y la tierra. Usted va a decir, ay, pastor, pero es que precisamente pareciera tan absurdo el título, la diferencia entre lo nuevo y lo viejo, que mucha gente no alcanza a distinguir, porque hay cosas obvias, así como hablamos de los rotos de la urbanidad de Carreño que ya se volvieron comunes, así la cultura, así los tiempos pueden diluir y hacerle creer a las personas que estamos viviendo y que vamos para el cielo cuando no es así. La Escritura me viene a centrar. Hay una diferencia grande entre el cielo y la tierra. Así lo decimos, es tan distante como de la tierra al cielo. Hay una diferencia. Mire lo que dice Apocalipsis 21, 1 y 2. ¿Qué dice Apocalipsis 21, 1 y 2? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Juan, discípulo del Señor, él fue el único que no murió martirizado de todos los 12, salvo el otro que se ahorcó. Juan fue llevado preso a una isla volcánica llamada Patmos. Allá llevaban a los presos para que se murieran. Una isla volcánica, inhóspita, pero Juan sobrevivió. Y en medio de las condiciones más adversas de esa isla, Juan recibió la revelación del Apocalipsis. O también en otra Biblia le llama revelación al libro de Apocalipsis. Y dice que en esa revelación él vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Y si hay un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿qué significa? Que esta tierra que vemos y este cielo que vemos ya no va a existir más. Y eso lo dije en el culto anterior. Una hermana hizo así la cara, porque yo le dije, la tierra fue destruida una vez por agua, pero el arco iris fue el pacto de Dios para decir, nunca más vuelvo a destruir la tierra con agua. Pero eso no significa que no la vaya a destruir. O sea, sí va a haber una tierra nueva y un cielo nuevo. ¿Y qué tiene que hacerse con lo viejo? Desecharse, destruirse. Usted va a una de las cartas de Pedro y dice que esto que vemos va a ser quemado, calcinado. ¿Cómo? Tranquilo, no se preocupe, que para usted y para mí Dios tiene reservado un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque al que le dan espada, al soldado no se la dan para que amedrante a los buenos. La espada se la dan al soldado o al militar o al policía para que amedrante a los malos. Para nosotros está reservado un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, según sus promesas, es decir, nosotros que hemos creído y que hemos caminado, tenemos herencia y derecho a un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero no podemos negar la realidad que mucha gente se va a ir a una eternidad de condenación y que en este tiempo que es tan sencillo tener acceso al Evangelio, mucha gente lo rechaza. Y aún gente viviendo dentro de las iglesias pretenden engañar a Dios y a Dios nadie lo puede engañar. Dios no puede ser engañado. Y la verdad siempre será verdad, así saquen leyes diciendo que la ley de la gravedad no existe. Pueden hacer una ley humana queriendo decir lo que sea, tienen la potestad de hacerlo, pero nunca podrán cambiar las leyes eternas. Y aquí Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque esto que existe va a pasar, va a ser desechado, porque Dios tiene algo nuevo y bueno para cada uno de nosotros. ¿Cuántos le dicen amén?
En el versículo 3 en adelante, Apocalipsis 21, 3 al 7. Miren lo que dice allí, 21, 3 al 7. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Diga, lo viejo ya pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y verso 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será. Y ahí está. O sea, no es gratis, hay que vencer. Hay que vencer, hay que vencer. Lo viejo de la ley quedó atrás. Ahora vivimos bajo el pacto de la gracia, donde con solo creer y declarar que Jesucristo es nuestro Señor y vivir una vida coherente a ese señorío, Dios nos garantiza que tendremos parte con Él. A mí me parece una maravilla que Dios haya dispuesto todo, pero también coloca condiciones: el que persevere hasta el final, el que venciere. Y hay muchas cosas que tenemos que vencer, comenzando por nosotros mismos. Comenzando por nosotros mismos, un autoanálisis, porque a veces somos los últimos en enterarnos de que tenemos mal aliento. Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado, y Él tiene un premio. Y el premio es el cielo, la vida eterna. Jesucristo estableció en la tierra la gracia y un reino. Y nosotros como ciudadanos de Él entendemos, amamos sus leyes y las cumplimos. Y eso es lo que nos hace herederos de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Ahora, el Señor también da una advertencia, versículo 8, Apocalipsis 21, 8. ¿Qué dice? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, en la gracia no puede haber absolutamente nada de esto, ni cobardía, ni incredulidad, ni abominaciones, ni homicidios, ni fornicación, ni hechicería, ni idolatría, ni siquiera una mentira. No hay mentira inocua. Mentira es mentira, y alguien se condena por un asesinato o por una mentira. Dios es claro y da una advertencia para que nosotros no nos equivoquemos. Pero Dios premia tu fidelidad y perseverancia en su reino. Apocalipsis 3:12, mira lo que dice Apocalipsis 3:12. Al que venciere, diga yo. Al que venciere, diga yo. Yo lo haré columna en mi templo, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¡Qué bendición! Dios recompensa tu perseverancia, tu fidelidad. Dios recompensa el que tú puedas diferenciar entre lo viejo y lo nuevo, y puedas desechar lo viejo, porque lo que ya cumplió su objetivo ya tiene un fin, ser desechado. Pero tú y yo, como nuevas criaturas, todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La única manera de heredar los cielos nuevos y la tierra nueva
siendo renovados. Y esto es de continuo. No podemos decir, ya lo alcanzamos, porque dice la Escritura, mire que el que está firme, que no caiga. Esto es de perseverancia, de persistencia y de creerlo. Colóquese en pie, por favor, colóquese en pie. Usted debe saber que vivimos tiempos extraordinarios. Antes la gente no tenía acceso a la Biblia, a la Escritura. Usted y yo tenemos acceso a versiones de Biblia en la que usted quiera, en el idioma que quiera. Y todas apuntan a lo mismo: que seamos guiados por la palabra, que seamos redarguidos, que nos arrepintamos de nuestras malas acciones y podamos tener acceso a la vida eterna, que es el fin último de nuestra vida en la tierra. Las riquezas, el poder son temporales. Eso se queda aquí. Lo único que hereda la vida eterna es tu alma y tu espíritu, que Dios te lo dio. Y es lo que debemos cuidar. Levanta tus manitas al cielo. Señor, gracias, porque tu palabra nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la has enviado. Así como la lluvia y la nieve que descienden del cielo, que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, así tu palabra será prosperada en la vida de cada uno de los que la oyeron, la atesoran y la cumplen. Gracias, Señor, porque ella hará en nosotros, comenzando por mí, lo que tenga que hacer. Hay cosas que desechar, hay amistades que desechar, hay vocabulario que desechar. Ya pasó, se hizo viejo, ahora estás en la gracia, un pacto nuevo. El pacto nuevo en la sangre de Jesucristo. Sangre que borró todo pecado y toda iniquidad. Todos tus pecados fueron arrojados a lo profundo del mar y ni siquiera Dios se vuelve a acordar de ellos. Por tanto, ni siquiera tú te acuerdes de ellos para tener remordimiento, porque es lo que el enemigo hace: traer culpa a tu vida y traer remordimiento por tus errores antiguos. Dios ha creado para ti algo nuevo, se llama la gracia, el perdón de tus pecados con solo arrepentirte, con solo entregar a Él esa debilidad y esa fisura, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y los míos y para darte una vida nueva. Gracias, Señor, porque esta palabra nos proyecta a un nuevo tiempo. Si tú vas a derramar vino nuevo sobre esta congregación, nosotros somos los recipientes de ese vino nuevo. Somos los odres de ese vino nuevo. Y como tal tenemos que ser nuevos. Diga: yo rechazo toda forma antigua y pecaminosa de vivir. Diga: yo desecho de mi vida toda mentira, todo orgullo, toda altivez, toda prepotencia, todo pleito. Diga: yo lo desecho de mi vida. Diga: lo que a mí me corresponde es amar y perdonar a mis hermanos, aún a los enemigos. Diga: lo que a mí me corresponde es hablar de las buenas nuevas, de la buena noticia del Evangelio para aquellos que no le conocen. Diga: porque yo sé que hay para mí, diga, reservado un cielo nuevo y una tierra nueva. Diga: yo estaré con el Señor un día. Diga: yo estaré con el Señor un día. Diga: tomaré con Él vino nuevo, porque soy odre nuevo para Él. ¿Usted lo puede creer? Dele un aplauso al Señor. Dios les bendiga. Vaya en paz a su casa, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.